tenemos lo que es el método cualitativo y el método cuantitativo. Vamos a ver qué es el método cualitativo. Es usado principalmente en las ciencias sociales. Y como la hermenéutica, la fenomenología, la interacción social, que sería la sociología, la antropología, todas estas ciencias que se encargan de estudiar al hombre en la sociedad. Y utiliza diferentes métodos. Entre uno de ellos es el método de recolección de datos. Entre ellos es de diferentes técnicas, cuestionarios, entrevistas, la observación directa de las personas en su medio. También explora las relaciones sociales y describe la realidad. Investiga el por qué y el cómo se toman decisiones. Esto es parte de lo que es el método cualitativo. Viene siendo de cualidad. Método cualitativo tiene los siguientes pasos. El investigador se adscribe como instrumento de medida, es decir, yo voy al lugar donde tengo que hacer mi investigación, por ejemplo, una escuela, y en esa escuela voy a llevar ciertos instrumentos basándome en la observación. Posteriormente, procede de teorías e hipótesis, es decir, voy a elaborar una teoría o una hipótesis sobre un hecho o un fenómeno. Luego, no tiene reglas de procedimiento, es decir, no hay un orden establecido. No, es decir, no voy a seguir A, B, C, D, esos pasos. Más bien, voy a empezar con el paso A, y luego pasar al paso D, y sucesivamente. Es holística, es decir, marca o engloba una amplia gama de ciencias, de saberes, de métodos, de técnicas para elaborar la investigación. Se inscribe en la recursividad, es decir, tratar de volver a pasar sobre los datos, las observaciones, volverlos a medir, volverlos a interpretar, darle una segunda lectura, verlos desde otro punto de vista, todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la educación. Voy a una escuela, veo cómo es la educación, los alumnos, su comportamiento. Después de eso lo veo a través de los maestros, cómo interactúan los maestros, qué hacen, qué entienden por educación. Después lo veo a través del punto de vista de los padres de familia y así sucesivamente, del gobierno. Y todo esto al final me ayudan a sacar una conclusión, pero ya a partir de esos hechos. Familia, alumno, maestros, sociedad, gobierno. Y luego se empieza a realizar o crear categorías. Estas serían las categorías. La educación para los maestros, la educación del alumno, etcétera. Estas serían las categorías. Y aquí algo que es importante, lo que es un método cuantitativo y un método cualitativo. Solo una de entre 75 personas se atrevió. Es decir, mide información. ¿Qué hace con esta ilustración de tacos gratis? Que el observador va a revisar de un grupo, de una muestra de 75 personas, cuántas se atreven a comer tacos gratis. Y ya llega a una conclusión, de 75 personas, una solamente se atreve. Y eso le permite establecer una regla. Eso es el método cuantitativo, es decir, medidas que se pueden medir, que se pueden contar, que se pueden verificar, algo concreto, muy objetivo. El método cualitativo también es objetivo, pero tiene una apariencia subjetiva porque es el investigador quien lo interpreta así los hechos, no puede medir, no puede realizar fórmulas, no se basa en cuestiones de métodos y estadísticas. Y tenemos el ejemplo que dice, dígame cómo se sintió al ver los tacos gratis.
Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Ya es una interacción entre el objeto de estudio y el investigador. Y en el método cuantitativo, el investigador no tiene un contacto directo con lo que se está estudiando. Simplemente se revisa los datos y esto sería el proceso del método cuantitativo. Eh, Primero hay que partir de una idea, hay que plantear un problema. Por ejemplo, una idea. ¿Por qué a los alumnos no les gusta la historia? El planteamiento del problema sería a los alumnos de entre 10 a 15 años muestran un rechazo al estudio de la historia. Y empiezo a revisión de la literatura, es decir, me voy a las bibliotecas, me voy a buscar resultados en los exámenes, en los promedios, y todo esto para desarrollar un marco o una teoría, es decir, desde qué puntos voy a elaborar mi investigación, si es desde las ciencias sociales, si es desde las matemáticas, tal corriente, constructivismo, sociología, antropología, etcétera. Después voy a hacer una visualización del alcance del estudio. ¿Qué alcance va a tener mi estudio? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Y hasta dónde debo de llegar? Y empiezo a elaborar una hipótesis y definición de las variables. Después desarrollo el diseño de la investigación. Ya que diseñé mi investigación, paso a la definición y selección de muestras. Ahora sí, ya que hice del paso 1 al paso 6, voy a buscar las muestras. Voy a una escuela, cuántos alumnos han reprobado en historia, cuál es el promedio de los alumnos de tercer año en historia, cuál es el alumno de los de segundo año en historia, ese alumno cómo ha sido su calificación de historia en los diferentes grados que ha cursado, y empiezo a recolectar los datos, después, ya que los he recolectado, los analizo y después elaboro un reporte de resultados. Es decir, no tuve, como ustedes pueden ver, no tuve un contacto directo con los alumnos. Todo fue a través de datos, a lo contrario de lo que es la metodología cualitativa, que hay un contacto con el alumno, voy, investigo al alumno, y es por qué no te gusta la historia, por qué tienes estos factores, voy con los maestros, usted por qué cree que a los alumnos no les gusta la historia, etcétera, etcétera. Con los padres de familia, entonces vemos las diferencias entre cuantitativo y cualitativo. Finalmente, el planteamiento del problema de un enfoque cuantitativo es ver la deficiencia del conocimiento, viabilidad del estudio, justifico por qué es importante el estudio, realizo preguntas y busco los objetivos. Esto sería el método cuantitativo. Entonces, lo que van a elaborar su actividad integradora número 2. Es importante que comprendan lo de la actividad, lo de los métodos cuantitativos para realizar la actividad. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente parte, a explicarles lo que serían las actividades integradoras, cómo elaborarlas. Voy a compartirles el siguiente presentación. La actividad integradora número 1 o la actividad integradora 3, correspondiente a la semana 2, es la ciencia en el tiempo. Ya agrego mi hoja de presentación. Aquí está mi portada, el nombre de la actividad, el nombre, grupo, facilitador y todo. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar la relación, lo que se me pide. Lo que tengo que hacer es
científicos y ver su relación en la historia, cómo ha afectado en la historia, en la sociedad, en el ser humano. Y esos avances científicos o aportaciones científicas las voy a hacer de la siguiente forma, que tienen que tener, que deben ser de a partir de la ilustración hasta la actualidad. Y yo pongo como ejemplo la vacuna contra el cólera en 1845 por Jaime Ferrán. ¿Qué impacto tuvo esta vacuna en la humanidad, en la ciencia y en la sociedad? Bueno, en primer lugar, el descubrimiento de esta vacuna permitió que los científicos, principalmente en el ramo de la medicina, empezaran a investigar sobre la evolución y el descubrimiento de nuevas vacunas para otro tipo de enfermedad. Una vez que Pasteur hizo sus descubrimientos sobre la pasteurización y sobre las bacterias, se empezaron a ver el estudio de la penicilina y todo esto, se comenzaron a buscar nuevos métodos y Jaime Ferrán, basado en los estudios de Pasteur, descubre la vacuna contra el cólera. ¿Esto qué efecto tuvo en la sociedad? Bueno, pues redujo la tasa de mortalidad porque era una enfermedad muy mortífera, aparte de que redujo los niveles de mortalidad en la sociedad, también tuvo su aplicación del ramo de la ganadería, lo cual permitió que reses recibieran un tipo de tratamiento para enfermedades y esto evitar que el consumo de la carne de res con una enfermedad fuera consumida por el ser humano y esto le ocasionara una enfermedad e incluso la muerte. De esta forma también se ha mejorado la calidad del ganado, se han evitado muertes por contagio o por el consumo de carne de res enferma o de cerdo. Y esto que como ha evolucionado, se ha relacionado en la sociedad o qué efecto ha tenido en la sociedad. Bueno, esto ha permitido que las sociedades se desarrollen, que crezcan, que hubiera un gran crecimiento, hubiera un gran desarrollo. ¿Se imaginan si las enfermedades no hubieran sido controladas, las epidemias como el cólera, pues los niveles de mortalidad y habían impedido que las ciudades fueran un medio adecuado para la vivencia humana? Entonces eso sería una sociedad que no provee las condiciones sanitarias adecuadas, pues no puede ser una sociedad en desarrollo. Y no hubiera permitido que la industria también se desarrollara, porque a quién se le iba a antojar ir a una sociedad o a una ciudad donde se estuviera muriendo, ocurriera ese riesgo, que fue lo que ocasionó que muchos comercios en la época del cólera eh, no viajaran a ciertas poblaciones, a ciertas ciudades. Por ejemplo, ahora lo que se hace cuando vienen a un país o uno va a otro país, pues te vacunas y puedes viajar libremente. Entonces, en eso consiste esta actividad, en que ustedes identifiquen las contribuciones científicas más importantes que se ha dado desde la Ilustración hasta la época. Que relacionen la contribución científica con los cambios o eventos sociales que ocasionó
que ocasionó y los deben de ilustrar. Aquí en este caso, ¿qué ocasionó la invención de la vacuna del cólera? Descubrimiento de nuevas vacunas, les redujo la tasa de mortalidad, tuvo su aplicación en la ganadería y las ciudades comenzaron a crecer, tuvieron un crecimiento, un auge, debido a que ya no había tantos riesgos de vivir en una sociedad o en una ciudad grande. Esto vamos a hacer mínimo 4, ustedes pueden agregar 5 o 6. Entonces yo dejo aquí los espacios, nada, les doy el ejemplo de cómo hacerlo, un ejemplo, una sugerencia, ustedes lo hacen de la mejor forma. He visto que realizan trabajos de muy buena calidad, con mucha creatividad. Entonces serían 4 avances científicos mínimo, pueden hacer 5, 6 o 7. Al final de que ya hayan hecho los avances científicos y hayan mencionado su impacto, su contribución en la sociedad, van a responder 2 preguntas. Una vez que hayas realizado las aportaciones científicas, vas a incluir un apartado con las siguientes preguntas. Los avances científicos están relacionados entre sí y aquí sí van a mencionar la situación. Aquí voy a seleccionarlo un poco. Y ya mencionó, sí, ya que son producto de la evolución de la sociedad y fueron inventados o descubiertos para bien de la humanidad. Asimismo, cada uno aportó las bases para que se descubrieran nuevas cosas y la ciencia fuera avanzando o evolucionando. ¿Cómo se llegó de uno a otro? Es decir, de los 4 descubrimientos o 5 descubrimientos o avances científicos, ¿cómo se relacionan uno con el otro? Por ejemplo, la vacuna contra el cólera, ¿cómo se relaciona con otros avances científicos? Y yo agrego lo siguiente, suponiendo que hice los 5, cada avance científico al dar solución al problema o situación permitió que se perfeccionara y descubrieran otros. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el cólera, permitió que las sociedades continuaran industrializándose, lo cual dio paso a la invención del motor de combustión interna y con ello a la segunda revolución industrial. Finalmente, en el último apartado, o el último punto que tengo que desarrollar es elaborar una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Mínimo 10 líneas, voy a hacerlo más extenso, como gusten, y yo pongo lo siguiente. En cada momento en que la existencia de la humanidad ha estado en riesgo, los científicos, aplicando sus conocimientos y descubrimientos, han dado solución a los problemas que afectan al hombre, como el caso de la enfermedad. Por otra parte, conforme el hombre evoluciona, ha echado mano de la ciencia para mejorar sus condiciones, para mejorar la calidad de vida. Y puedo continuar. Yo solamente les doy una idea de cómo iniciar. Aquí tengo la actividad, que sería la hoja, la portada, el logo, nombre completo, grupo, facilitador, fecha, los puntos que ya les he mencionado. Y primer punto dice... aquí esta parte utilicé el de la semana pasada, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero nos pide que elaboremos un cuadro en el que compare las características de la metodología cuantitativa y cualitativa, que ya se los había explicado en la presentación en PowerPoint. Y van a mencionar cuáles son las características, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas en su aplicación y análisis de los procesos sociales. Pues aquí pongo hago la tabla, metodología, cuantitativa, cualitativa, características, ventajas en su aplicación y análisis en procesos sociales. Y pongo aquí solamente algunas características. Ustedes deben de poner mínimo 5 o 6 características. Aquí se lo señalo.
¿Y cuáles son las ventajas? Mínimo, aquí deben de ir mínimo 4 o 5 desventajas. En las desventajas deben ir una cantidad igual. 4 o 5 desventajas. Ya que lo hice, hago lo mismo con la metodología cuantitativa. Aquí le pongo copiar y pegar. Entonces aquí también debe ir la misma cantidad. 4 o mínimo 6 características. Hay más de 6 características. Ventajas, podría ser un poco más difícil encontrar las ventajas. Las desventajas, también igual, 4 o 6 desventajas. Yo aquí solamente pongo unas. Y ya que hizo eso, voy a redactar una reflexión de 2 párrafos de 8 a 10 renglones, cada uno en los que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? Aquí ya voy a explicar que el método científico es importante para evitar caer en fanatismos, como ocurrió en algunas épocas donde las creencias hicieron que el hombre tuviera ciertos errores, la creación de tabús, eh, utilizar otros medios para explicar verdad o por la existencia de algo. ¿Cuáles son los retos? Ya una vez que escribí eso, paso al siguiente punto. ¿Cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? Y aquí ya sería pues ser objetivos, no caer en fanatismos, ni declararse como absolutos o infalibles. De acuerdo a lo que ustedes hayan leído, ¿qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en ciencias sociales y por qué? Ustedes van a elegir si la cuantitativa o la cualitativa. Considero que la metodología cualitativa es la mejor porque permite un acercamiento al objeto de estudio, una interacción y conocer más ampliamente lo que se está estudiando, según lo que ustedes consideren. Y finalmente, la bibliografía. Aquí pongo la bibliografía, metodología de la investigación social, recurso descargable de módulo 8 en prepa en línea C. Esto fue de donde el recurso que utilicé, que leí y con el cual hice esto que les acabo de mostrar. Una vez que ya tengan estos elementos, suben su actividad con las nomenclaturas que ustedes ya conocen para ser evaluado.